Buenas tardes. Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la presentación del libro Barcos históricos y museos, del que es autor el académico numerario don Marcelino González Fernández. Excelentísimos e ilustrísimos señores, excelentísimas e ilustrísimas señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. Tiene la palabra el director de la Real Academia de la Mar, el excelentísimo señor don Carlos Cremados Carceller, que va a proceder a presentar el libro de don Marcelino. Efectivamente, lo que habría que presentar es el libro, no a don Marcelino, que es sobradísimamente conocido por todos, pero aún así creo que es de rigor hablar de Marcelino. Todos le conocéis, pero sí que es bueno a veces recordar algunas de las cosas que él ha conseguido. Especialista en armas submarinas, diplomado en guerra naval y en la Escuela de Defensa de la OTAN en Roma. Interviene en programas internacionales de construcción de barcos en Holanda y Alemania. Jefe de sección y divisiones de los Estados Mayores. Oficial de enlace en el cuartel general de la OTAN en el sur. Jefe de la división del cuartel general de la OTAN en Madrid. Subdirector del Museo de Naval, del que actualmente es consejero colaborador. Vicepresidente de la Real Liga Naval Española, numerario de la Real Academia de la Mar, correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Academia de Ciencias y de Artes. Ha escrito numerosísimos historias sobre historia, temas navales, actualidad, filatelia, arte. En el 2015 recibió el premio Boca de la Ría, concedido por la Sociedad Artística Ferrolana por su narración Mascarón Solitario. En el año 2020 recibe el diploma de honor del Instituto de Historia y Cultura Naval dentro de los premios Virgen del Carmen de dicho año. En el 22 su narración Estruendo Nocturno es seleccionada para ser publicada en el libro Bala de Plata por la editorial Entre Líneas. En el 23 recibe el premio AM22, concedido por la Asociación Española de Militares y Escritores por su artículo Operación Balmis, la mar en la filatelia, como mejor artículo publicado en 2022. Es dibujante, pintor, ilustrador. Yo creo que este libro que hoy nos ofrece Marcelino tiene algunas virtudes que nos hemos de parar a pensar para darnos cuenta de lo importante que es. Porque claro, uno se va al Museo Arqueológico y encuentra y ve una columna de los Tartesos, pues es muy interesante, pero ojo, la columna de los Tartesos es un pequeño detalle de la zona de los Tartesos que hay en el Museo Arqueológico. Ni la zona arqueológica de los Tartesos está en el Museo Arqueológico, ni el Museo Arqueológico es parte, diríamos, de la zona de los Tartesos. Pero claro, ninguna de las dos cosas está en la otra, pero en los barcos museo que realmente nos glosa en este libro Marcelino tienen una virtud especial. Es que, diríamos, el museo está en el barco y el barco está en el museo, cosa que no ocurría con lo que acabamos de mencionar. El levantamiento arqueológico de los Tartesos no está en el Museo Arqueológico, pero aquí está. Es más, yo doy gracias al idioma español tan rico como siempre porque nos da una diferencia entre el verbo ser y estar, que en el inglés no existe con el to be, ni en francés con el être, ni en muchas otras lenguas. Porque aquí vemos que no es que el museo esté en el barco y el barco en el museo, es que el museo es el barco y el barco es el museo. Y esa unidad que es preciosa es la que de alguna manera Marcelino nos transporta en este libro, que nos vamos a ver y que nos damos cuenta, y que a mí si le encuentro un defecto es que me hubiera gustado que siguiera y hablara más y más de cada uno de los barcos museos, porque me ha resultado apasionante. Yo estuve visitando uno de los varios, pero uno en concreto de los barcos que cita Marcelino en su libro, que era el portaaviones Midwell, que estaba en San Diego. Midwell entró en operaciones en el 45, ya voy a terminar, evidentemente con ese nombre, tenía que ser al final de la guerra, no iba a ser antes, ¿no? Y interviene en muchas cosas, pero lo que quería mencionar era que cuando fui, claro, nos lo enseñaba alguien que de alguna manera eran antiguos veteranos que habían estado sirviendo y trabajando en ese barco, sirviendo a su patria en ese barco. Claro, la emoción, el sentido de pertenencia, el sentido de orgullo, de sano orgullo de haber estado allí, eso se tiene en un barco museo. Pero generalmente no lo tenemos en el 95% de los museos porque no hay nadie
En el mejor de los casos vamos a conseguir algún buen guía, que no es poca cosa. Pero nadie va a decir, de alguna manera he vivido este museo, como se da la oportunidad en los barcos museos. Me toca ya callar porque todo el mundo siempre en estas presentaciones lo que quiere es oír al autor. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra a Marcelino González, autor de este maravilloso libro. Señoras y señores, muy buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Estupendo. En primer lugar, Carlos, muchas gracias por tus palabras. Efectivamente, tú has definido perfectamente el espíritu de lo que es un barco museo. Pues, señoras y señores, otra vez buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y gracias por acompañarme en esta botadura oficial de mi libro número 19, Barcos históricos y museos, sobre todo en una tarde calurosa como la de hoy y un poco caótica por ahí fuera. Este libro ya lleva cierto tiempo por el mundo de las librerías y demás. Ha sido editado por la Fundación Álvaro González y se terminó de imprimir el 25 de noviembre del 2025. O sea que ya lleva dando tumbos por el mundo de la compra-venta, sobre todo de la venta de momento, espero. En este libro, bueno, a ver si me aclaro con esto, en este libro hablo de 101 barcos históricos y museos. Este era el título primitivo que yo le di al libro y es el título que aparece en la presentación del libro. Luego a la editorial parece que el número no le gustó y el 101 se cayó de la portada. En realidad son 101 barcos, son sus cortas biografías, unas 500, 600 palabras, con una fotografía de cada uno, barcos con muy larga historia o que todavía siguen viviendo, y los que siguen viviendo, muchos de ellos se sirven de las formas antiguas de navegar con la vela y el viento. Muchos me preguntan que por qué he usado el número 101. Pues bueno, lo primero porque me pareció bien y ya está, ¿no? Al principio le llamaba al libro 100 barcos históricos y museos, porque 100 es un número redondo, muy bonito, muy usado, 100, un centenar, yo qué sé, ya. Pero conforme le iba escribiendo, pues se decía, me pareció un número, pues eso, redondo, pero un tanto vulgar, muy usado, manido. Entonces busqué uno parecido, pero que fuera fácil de recordar y que resultara un poco extraño. Y cogí el 101, que luego resulta que no es tan extraño porque se usa mucho. Es un número fácil de recordar, un número primo, alto pero primo, de aquellos que solamente son divisibles por sí mismos y la unidad. ¿Se acuerdan de aquello que estudiábamos hace tropecientos años? Y además es capicúa, se puede leer de derecha a izquierda igual, 101, 101. Y es muy usado. Está la ruta 101 norteamericana que recorre la costa del Pacífico de norte a sur. Está la habitación 101 que viene de una novela y la habitación 101 es como el sitio ese donde se esconden muchos misterios y se llama así la habitación 101. Y luego hay muchos libros con el título 101. 101 consejos para triunfar, 101 cosas que debes de hacer antes de morir, las mejores 101 recetas del mundo, o aquella película de Walt Disney de los 101 dálmatas. Pues eso, ahí se quedó el 101, sin más explicación. El libro es como ven ustedes aquí, 101 barcos. En las páginas de la izquierda, 101 biografías cortas, reducidas, 500, 600 palabras, contando pues la esencia del barco en sí, desde el momento en que fue construido hasta el momento en que cerré la edición, porque luego hay algunos que todavía se están moviendo y han podido cambiar de base, o vaya usted a saber. Y a la derecha, sus imágenes, de diferentes fuentes, pero las imágenes. Página izquierda, el libro, el barco, su historia, y a la derecha, la imagen. En estos 101 barcos históricos y museos hay barcos museos en sí.
ahora entraré con detalle en eso, en lo que es. Barcos calificados como barcos históricos, muy antiguos, también entraré un poco más en detalle, y barcos con la posibilidad de que con el tiempo se conviertan en históricos o en museos o en las dos cosas, que hoy por hoy son barcos relativamente modernos, pero que yo metí aquí porque siguen empleando los métodos de navegar de otros tiempos, la vela y el viento. Barcos museos son sobre todo, y como decía ahora Carlos Cremades, son barcos inoperativos en sí, estáticos, ya no funcionan, ya no sirven para otra cosa, son muy viejos, están estáticos, están amarrados, están fondeados, están varados, están donde sea, y se pueden visitar eso como museos. Y en sí son una verdadera unidad museística. El barco en sí es como una pequeña ciudad de otros tiempos, los hay grandes, los hay pequeños, pero ahí están. Se puede visitar todo. Se puede visitar sus sistemas de propulsión, sistemas de armas si son de guerra, sistemas de estiva si son mercantes, las bodegas, las cocinas, los camarotes, los aseos, todo, todo, todo. Y además suelen tener planos, fotografías, cosas antiguas, piezas patrimoniales, regalos que tuvieron en diferentes visitas, como si fuera un museo, cuadros, pinturas, etcétera, etcétera. Aquí les pongo pues un par de ejemplos de los muchos que cuento ahí. A la izquierda está el submarino Pampanito, una fotografía que hice en San Francisco. Este es un submarino de la Segunda Guerra Mundial que se puede ver todo perfectamente y lo tienen muy bien conservado. En el museo en San Francisco, en el muelle en el mall, que le llaman allí, muelle comercial, que es, vamos, como un Walt Disney o algo así, hay varios barcos museos. El de la derecha es un transatlántico, que fue hospital también, que es el Hikawa Maru japonés. Este fue un transatlántico japonés que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, antes de que entrara Japón en guerra, pues sirvió de salvación para muchos judíos que escaparon de la persecución nazi. Después entró Japón en guerra y fue barco hospital y trabajó de forma muy eficiente. Terminó la guerra, fue depósito, fue transporte y al final volvió a ser un barco transatlántico. Tuvo una vida muy ajetreada, una vida muy variada y como premio se salvó del soplete del desguace y ahí está de museo. Hay otros barcos que son museos, pero al mismo tiempo siguen navegando, no están amarrados como los que le acabo de exponer. Y aquí pongo dos ejemplos. Uno de ellos es la Santa Eulalia, que es anexo al Museo de las Atarazanas de Barcelona. Hablaré sobre él dentro de un rato, otra vez. O la goleta Californian, que está en el Museo de San Diego. Estos dos barcos se pueden ver como museos, los he visitado como museos, pero de vez en cuando también navegan y participan en diferentes actividades. Hay otros que son barcos históricos, no son museos, pero son barcos históricos y se han ganado esa fama porque tienen un porrón de años, llevan sobre sus cuadernos un montón de actividades. En ellos sobresalen sobre todo los grandes veleros. Aquí tenemos el Gorfock alemán, el buque escuela Juan Sebastián Elcano, que está a punto de ser centenario y sobre el que volveré a hablar, y a la derecha está la più bella nave de la Marina italiana, como dicen ellos. Como dicen los italianos, es el Americo Vespucci. El primero es un sello, el segundo una foto y el tercero un cuadro. Son las ilustraciones que uso. Hay otros barcos que no son nada de esto, son relativamente modernos, pero son barcos, y en este caso suelen ser barcos de vela, barcos escuela, o de turismo, lo que sea, que siguen utilizando los sistemas antiguos de navegación de la vela y el viento. Lo que pasa es que utilizando y echando mano de la tecnología de ahora mismo, de modo que tienen sus sistemas de comunicaciones, el GPS, giroscópica y todas estas cosas. Y estos, si no se desguazan, si no tienen una desgracia, lo más probable es que se conviertan en barcos históricos y barcos museos a la larga, si no pasa nada raro. Y ahí pongo dos ejemplos. El de la izquierda es el Cuauhtémoc. Este es relativamente moderno, este final es del siglo pasado, de la segunda parte. Este barco le conocerán ustedes. Este es aquel barco que hace 2 años, me parece que fue, en Nueva York, dando un pequeño movimiento lento atrás, se quedó sin gobierno
y pasó por debajo del puente de Brooklyn, que le segó los mastelerillos, que se murieron entre guardiamarinas. Salió en la tele, lo hemos visto por activas y por pasivas. Este barco, ahora ya está restaurado, ya está otra vez navegando, y es el buque escuela mexicano, fue construido en España, en Celaya, en Bilbao. En Celaya se construyeron 4 buques de vela, 4 buques escuela, de los cuales en mi libro nombro 3. Los 4 fueron este Cuauhtémoc para México, el Simón Bolívar para Venezuela, el Guayas para Ecuador, y el que no nombre es el Gloria, que no lo he metido en el libro, pues no le tocó, no sé por qué, ni me acuerdo, que es para Colombia. Y a la derecha está el Irving Johnson, que es otro barco relativamente moderno, de finales del siglo pasado, pero que ahí está navegando y que posiblemente pues también termine como barco histórico o museo. Y después hay otros barcos que no se puede llamar, yo le llamo museo, los encajo ahí, los numero uno más, pero en realidad o son piezas de museo en sí o son monumentos, porque son pequeños por su fragilidad o lo que sea. Como es el ejemplo, es en la izquierda un barco noruego, barco de Oseberg. Este es un barco vikingo del siglo IX. Este barco está en el Museo de Barcos Vikingos en Oslo. En mi libro nombro este y otro barco, el barco de Gostad. Pues estos son piezas de museo en sí, en realidad. Son barcos muy grandes, eran túmulos funerarios, estaban tapados con tierra y demás, y por eso se conservaron muy bien, porque además por allí hace mucho frío y no hay animales xilófagos. Pero bueno, la gente lo ve, y esa foto, la gente lo ve paseando alrededor y demás. Otros también son pequeñitos, pero están en jardines, son monumentos, como es por ejemplo el de la derecha, que ven ustedes ahí. Este es un submarino Foca, un submarino de asalto, que este tendrá unos 13 metros de eslora, son muy pequeñitos, no se puede ver por dentro, en todo caso por un agujerito y demás, pero los nombro. De este volveré a hablar dentro de un rato también. Y luego hay una excepción dentro de estos 101 barcos, uno que en realidad no es un barco en sí, en el estricto y amplio y exacto significado de la palabra. Es una réplica de un barco, pero lo puse porque me llamó la atención, el Dingguan chino. Este, originalmente, los chinos tuvieron este barco es de finales del siglo XIX, en su momento estuvieron muy orgullosos con este barco, porque al parecer fue el mejor en aquel momento del mundo, era cuando empezaba la marina acorazada, la marina blindada y demás. Y era un barco pues muy carismático y muy querido en China. Pero luego en una guerra, había muchas guerras, ¿no?, contra Japón, le tiraron un torpedo y se fue al fondo. Bueno, pues quedó el recuerdo, y como los chinos ya ven ustedes que son capaces de hacer lo que les dé la gana, basta con entrar en internet y ver por ahí los trenes y las autovías y los monumentos y las montañas y tal, pues dijeron, pues vamos a hacerlo otra vez. Hicieron otra vez el barco, en escala 1:1, es el mismo barco, y al parecer por dentro está igual, pero es museo, para verlo como era, porque no se puede utilizar. Y es lo que hay. En realidad, ahí lo que cuento son la historia de 101 barcos pertenecientes a 33 países. Esta tabla no aparece en el libro, esta tabla me la hice yo para presentársela a ustedes y contarlo, porque si no me iban a preguntar, oye, ¿qué países? Bueno, pues aquí están. Así ya me ahorro la pregunta. Ahí los he puesto por orden alfabético. Y en realidad fueron los que le tocó. Yo fui cogiendo, y no es que anduvieran buscando, pues buscaba variedad, y cuando tuve los 101 barcos, hay más, pero ahí se quedaron, hay muchísimos más, infinitos. Si entran ustedes en Google o en Inteligencia Artificial o Wikipedia, pues les salen a porrones. Pero ahí están, desde Alemania hasta Venezuela, pasando ahí por todos, montones. Como ven, Estados Unidos es el que más tiene, 26. Estados Unidos tiene la monda. Desde antiguos veleros, pequeños veleros, muy antiguos, tiene portaaviones, submarinos nucleares, barcos mercantes, tiene de todo, la tira, los conserva. Muy bien. El Reino Unido tiene 7, otros tienen muchos. España pongo 9. No se crean que España es de los que más tienen. Lo que pasa es que, hombre, estando aquí, pues barro para casa y al fin y al cabo, pues digo, bueno, pues voy a meter españoles. Pero de españoles de entidad hay alguno, pero algunos son de esos barcos que digo yo, monumentos y tal, poca cosa. La verdad, en España
tenemos en esto de los barcos museos una asignatura pendiente, comparado con Portugal, con Italia, con Polonia o con quien ustedes quieran. Pues si pongo 9 porque son pequeñitos y demás. Bien, en cuanto al tipo de barcos que pongo, pues hay de todo un poco. Y ahí pongo una lista, empezando también, siguiendo orden alfabético, de mercantes de guerra y tal, pues ya ven ustedes, acorazado, aljibe, balsa, cañonero, científico, clipper, corbeta, hasta transatlánticos, veleros y vikingos. Hay de todo un poco. En cuanto a los barcos españoles que presento, pues son 9. Hay alguno más, pero yo aquí he puesto estos 9, que en realidad son 11, porque 2 de ellos, que ahora entraremos en detalle, lo tenemos por duplicado. Y bueno, pues lo cuento en detalle, pero no lo cuento en el cómputo general porque, bueno, me parecía que no valía la pena. Son estos, por orden alfabético también, que ahora los vamos a ver uno por uno, para dar una idea nada más. El Cervantes Saavedra, Delfín, Foca, Hidra II, Juan Sebastián Elcano, Peral, Saltillo, Santa Eulalia y Tiburón. De ellos está, por orden alfabético siempre, el Cervantes Saavedra, un bergantín goleta. Este Cervantes Saavedra es un barco que anda por 50 metros de eslora. Este fue un barco sueco, barco faro, y anduvo por ahí, pasó muchas vicisitudes y ahora pertenece a la Universidad Camilo José Cela. Y según me informó ayer Javier Aragón, que sé que anda por ahí por diferentes sitios, pues está con base actualmente en Valencia. Otro es el Delfín. Este es un verdadero barco museo. El anterior es de los barcos que digo yo que pueden entrar en la categoría de barco histórico o tiene vocación de ser barco histórico. Este es un museo. Delfín es uno de los pequeñitos barcos de diseño francés hecho en Cartagena, los que le llamaban los cetáceos, los Daphné, y este está en Torrevieja, en el Museo de la Sal. Y es muy visitado. A mí me dijo alguno, oye, por fin he visto un submarino y he estado por dentro. Y dije, que está en Cartagena. No, estuve en Torrevieja. Ah, mira tú, el Delfín. Pues allí lo tienen. Y lo ve un montón de gente, que son la única ocasión que tienen en meterse en un Delfín, que por otra parte es pequeñito y claustrofóbico, pero fue un barco operativo y que dio mucho juego. Otro es el Foca. Esto era uno de los que le dije antes. Estos, en la Segunda Guerra Mundial, italianos y otros tuvieron mucho éxito con asaltos de submarinos de estos. Esto es como un juguete 13 metros o algo así. Y tuvieron mucha fama, entonces España hizo 4. 2 Foca y 2 Tiburón. No llegaron a estar operativos, pero navegaron un poquito y hoy se conservan como museos, o más bien como monumentos. Los Focas hay 2, que están uno en la base de submarinos de Cartagena, allí en los jardines, y el otro está en Mahón, en la isla de Menorca, en la base también de la Armada. Este es el Hidra II, parece un pesquero. Esto es un barco aljibe. Cuando lo vi me quedé extrañado. Hice la foto cuando estaba en Ogrove. Era un barco aljibe que lo tienen como museo, pero sigue navegando y dan clases dentro y hacen diferentes actividades con colegios y demás. Está basado normalmente en el Berbés, en Vigo. Y era aljibe, o sea que era un tanque para llevar agua a otros barcos, a otros pesqueros y demás, para que no fueran a repostar a puerto. Pues el tanque se lo abrieron y demás y prepararon un aula y lo tienen muy bonito. Pues ahí está, pegando tumbos. El Juan Sebastián Elcano, pues de este ya es archiconocido y este es verdaderamente el barco por excelencia que tenemos, barco histórico donde los haya, y espero que no le pase lo que le pasó a algún otro y el día de mañana, cuando le llegue la hora, que no lo vayan a desguazar. Que aquí se puede esperar cualquier cosa. Ya lo digo aquí y ahora. El año que viene cumplirá un centenario, su primer centenario,
de la botadura. Fue botado en 1927. Y al año siguiente, en 2028, cumplirá el centenario de su entrega en la Armada y el centenario de su primer viaje de formación de guardiamarines, que fue una vuelta al mundo. El buque Escuela Juan Sebastián Elcano, 90 y muchos metros de eslora, 113 con el bauprés, un barco magnífico, precioso, y que lleva, pues eso, un siglo dando tumbos. El año que viene en esta academia pues daremos un ciclo de conferencias dentro del capítulo de historia dedicadas a este barco, y en las que, entre otros, hablarán algunos comandantes que lo han mandado. Vaya. Otro barco es el Peral. Este entra dentro del concepto de barco monumento en su momento y ahora, como verán, pues pieza de museo. Esto es una postal antigua de mi colección. Ahí ya no está. Ahí lo vi yo muchos años, ahí estuvo montones de años pegado a la muralla de Cartagena, en unos jardines con agua por debajo, recibiendo surtidores, y ahí se veía. Este barco fue el barco creado por Isaac Peral, botado en 1888, un submarino eléctrico, disparaba torpedos eléctricos, funcionaba de maravilla, pero por desgracia Peral y las autoridades de entonces, de la Armada y demás, no se pusieron de acuerdo y al final el proyecto se quedó en nada. Menos mal que el casco que estaba en la carraca lo pidió Cartagena, porque Peral era de Cartagena, y ahí lo pusieron de monumento, ahí estuvo arrumbado, lo pusieron de monumento, después lo llevaron de aquí y lo pusieron en el paseo marítimo cuando Cartagena tiró todas las murallas aquellas y abrió el frente marítimo al mar. Y allí estuvo mucho tiempo hasta que se llevó al Museo Naval. Casi anexo al Museo Naval hay un edificio que era del siglo XIX, si mal no recuerdo, que se preparó, está acristalado y demás, y allí se limpió y allí se conserva ahora ya como pieza de museo, junto con una serie de planos, muchas fotografías, muchas piezas patrimoniales, recuerdos, elementos que pertenecieron al barco, perfectamente conservado. Este es otro de los barcos históricos y medio museos. Este pertenece a la Universidad del País Vasco, es el Saltillo. Este era un barco de un particular que se lo cedió a don Juan de Borbón con su dotación para que lo usara como yate. Y lo estuvo usando y navegando por ahí, por diferentes mares y demás, hasta que don Juan recibió el Giralda, que relevó a este. Entonces este se fue a la universidad, allí se le restauró, hubo muchas dudas, y hoy está pues ahí conservado, y supongo que hace tiempo que no entro a ver cómo está, pero estaban muy contentos con este barco. Y este es el Santa Eulalia que cité antes. Este es un barco museo, barco histórico y barco que sigue funcionando de vez en cuando. Es un viejo salinero construido a principios del siglo XX en Torrevieja. Fue restaurado para darle la fisonomía, porque luego en su vida cambió, pasó por muchas vicisitudes, y lo restauraron en el arsenal de Cartagena para darle el aspecto de goleta que tenía en un principio. Si mal no recuerdo, es de 1909, o sea que este ya ha cumplido los 100 años hace un poco de tiempo. Y hoy es parte del Museo de las Atarazanas, el Museo Marítimo de Barcelona. Si ustedes van a ver el museo, pues en la entrada le dan el museo y el Santa Eulalia. Antes se llamaba Carmen Flores, cuando se votó, luego tuvo otros nombres, y el nombre que tiene ahora es el Santa Eulalia. Esta es una fotografía que hice ya hace tiempo, en lo que le llaman en el puerto de Barcelona el Mol de la Fusta. Este es otro de los barcos que cito, es el Tiburón, el otro barco, el otro submarino de asalto, un poco más grande que el anterior.
Del anterior se habían hecho 2 y de este otros 2, que tampoco estuvieron operativos, que digamos, y hoy por hoy se conserva uno, los 2 son monumentos, uno en Cartagena, o sea que en Cartagena hay un foca y un tiburón en la base de submarinos, y este otro tiburón se cedió a Barcelona, lo pusieron cerca del Museo de la Ciencia, luego lo movieron un poco. Si ahora ustedes van conduciendo por la ronda del Dalt, que es el equivalente a la M30 o algo así, y en algún momento miran para arriba, verán que están pasando por debajo de un submarino, porque está en una rotonda, en una travesía que cruza la ronda del Dalt por lo alto. Y ahí, como verán, le pusieron el nombre Barcelona. Y esto, para terminar, les pongo otro barco que fue, debía ser, no fue, se quedó, se marchó y allá está. Es el Guindí, es el viejo buque Escuela Galatea español, que ahora está en el río Clyde, en Glasgow, Escocia, Reino Unido, allá en los Highlands. Está en el Museo de las Comunicaciones, con barcos, con otros barcos y con coches, aviones, bueno, todo. Pero él es la vedette, es la reina del museo allí, en el Clyde. Están encantados con él. El Galatea. El Galatea fue adquirido, este barco fue construido a finales del siglo XIX. La Armada lo adquirió allá por el 1922, había pasado por diferentes sitios, y fue buque escuela de maniobra, cabos y contramastes de maniobra. Después fue buque pontón y siguió como buque escuela. Llegó un momento que estaba muy viejo y, bueno, pues ya se hablaba de él, se discutió mucho, hubo gente que peleó como gato panza arriba para que se quedara como museo, pero decían que es muy caro y todas estas cosas y demás. Hubo un momento en que creímos que se iba a salvar porque lo pidió Sevilla porque se aproximaban los fastos del 92 y allá se fue, pero cuando lo vieron dijo, madre mía, lo que cuesta poner esto en orden. Lo arrumbaron a Guadalquivir arriba, allí vivieron ocupas y allí le prendieron fuego porque allí vivían y malvivían, aquello era un desastre. Entonces, pues llegó un momento que dijeron, este es un cascarón que no sirve para nada, así que va que salga a subasta, sale la correspondiente orden ministerial y todo esto, para el desguace, porque no sirve para otra cosa. A pesar de que mucha gente clamaba porque se quedara como museo, que lo restauraran. Era un barco que en Ferrol siempre, durante años, fue parte de su paisaje. Por encima de la muralla del Arsenal se veían los palos y las vergas y demás. Mucho tiempo también estuvo en la Graña, etcétera, etcétera. Pero no pudo ser. Pero allá en el Glasgow, en el Clyde, que son muy rara aquella gente, están chalaos. No se les ocurrió cosa mejor que cuando se enteraron que un barco construido allí a finales del siglo XIX todavía estaba a flote en algún sitio de España y se iba a vender como chatarra, dice, vamos a comprarlo. E hicieron colectas en los comercios, en las instituciones, en todos los sitios, hasta en los colegios, y la gente es tan rara que pagó. Y juntaron el dinero. Costaba 8 millones la chatarra. Y digamos que aparecieron en Sevilla, dijeron 8 millones, como estos, y se lo quedaron. Claro. Claro, luego tuvieron que pagar otro montón más, porque hubo que prepararlo y hacerle obras para llevarlo a remolque a Escocia. Y la Royal Register of Shipping exigía una serie de cosas para hacerse cargo para el seguro, y lo hicieron. Luego tuvieron que hacer otras más cosas y más dinero buscando los palos, porque los palos los llevaron por Piedrafita. Yo no sé si los viejos del lugar pasaron en coche Piedrafita en otros tiempos, pero aquello no giraba y los palos para cruzar Piedrafita tuvieron que cortarlos en trozos. Pues encontraron los trozos por ahí y los empalmaron y allí están. Yo estuve en un congreso de San Diego, que fue de museos navales y marítimos, durante una semana, mañana y tarde, 5 o 6 conferencias simultáneas en diferentes barcos, museos, y estuve hablando con gente que se encargó de la puesta a punto de este barco y que fueron allí a dar conferencias y estuve en esas conferencias. Y luego lo visité, esta fotografía es mía, lo visité cuando hice un viaje por las Highlands
y allí estaba el barco. Y allí estaba encantado, y es la vedette ahora del museo. Lo he visto con el gran dolor de ver un barco que tenía que haber estado en España, porque había sido de la Armada durante un porrón de años. Pero claro, aquí esto de los barcos museos, esto de la mar y esto, pues, como que no importa mucho. Y entonces lo vi también con la alegría de que por lo menos en otros sitios se conservaba, con los colores que tenía ahí. Yo iba en esta excursión y yo sabía que estaba ese barco, se lo dije al guía era un español, pero esto no le sonaba, no tenía ni puñetera idea, vamos. Él sabía toda la historia aquella, pero de esto nada. Pero yo dije, mira, yo quiero ver ese barco. Y hubo gente, y había señoras viudas de almirantes de Ferrol y demás, pero no me digas que es el Galatea, que es el Galatea. Pero no estaban, y fuimos a verlo, lo tienen de maravilla. Por dentro es una maravilla. Está vacío, por dentro parece mucho más grande de lo que es, porque era un barco carguero. Y lo tienen lleno de pantallas y en las que están pasando continuamente. Allí veían escenas del cuartel de instrucción de Ferrol, porque estaba atracado delante del cuartel con la gente haciendo instrucción. Escenas del Arsenal con la vida diaria, escenas de Sevilla, escenas del Guadalquivir, escenas de cuando estaba quemado, y escenas de mucho. Y había gente, señoras, que lloraban. Y dice, pues ahí está ese barco. Esperemos, ahora que digo esto, que al Cano el día de mañana no le vaya a pasar lo mismo. Y esto es lo que quiero contarles de este libro. 101 barcos de todo tipo. Como decía Carlos en la presentación, los museos son donde hay piezas y demás, pero es que un barco museo en sí es una unidad. Es una unidad que además autónoma, o fue autónoma en su momento. Es como una pequeñita aldea, un pueblo o una gran ciudad. Porque un portaaviones, como el Guido, que nombró, podían tener de 3 a 5.000 personas, navegando meses en la mar, siendo autónomos, teniendo todo lo necesario para el gobierno, para el mantenimiento y demás. Y eso es lo bueno, ver cómo se hacía esto hace 50, 100, 150, 200 o 300 años. Es algo que hay que pelear porque siga. No ya lo nuestro, sino cualquier barco, cualquiera de estos, uno lo ve y se identifica con él, se siente como transportado a otro mundo. Es como estar en una burbuja del tiempo ahí metido. Y esto es algo que hay que conservar, y yo siempre lo digo, por respeto a nosotros mismos, para que lo vean nuestros hijos, nietos, bisnietos y todas las generaciones venideras. Y con esto, señoras y señores, agradeciéndoles la atención prestada, termino la presentación de mi libro. Muchas gracias. En el año 84 estuve estudiando inglés en verano en Londres y visité el Cutty's Ark, que estaba en Greenwich, que luego creo se quemó y no sé si lo han vuelto a hacer. ¿Sí? ¿Está ese en el libro? Sí, el Cutty's Ark es un clipper, se llamaba. Clipper, el nombre venía de que cortaban el agua. Los clippers fueron veleros rapidísimos que le hacían la competencia a la vela, al vapor y al carbón, a la propulsión mecánica. Los clippers fueron los que se encargaban de traer lana, opio a veces, lo que fuera desde Oceanía, desde el Pacífico, el té, por ejemplo. Había verdaderas carreras. Estos clippers eran unos barcos maravillosos, con un aparejo impresionante. Y de ellos se conservan algunos, y yo cito algunos. Y efectivamente el Cutty's Ark no podía faltar, porque además el Cutty's Ark tiene, en algunos momentos batió varios récords. Y tiene además una historia muy bonita por su mascarón de proa, que lo cito también muy bien, mucho en otro libro que le llamo Mascarones de proa. Efectivamente, hoy además el Cutty's Ark además es famoso no solamente por la historia que tiene, sino porque dentro de él tiene una estupenda colección de mascarones de proa. Muy buena. No me acuerdo. En un momento en que lo estuvieron restaurando, porque este barco está en Greenwich, me parece que está, sí, está en seco.
o sea, no está en la mar. Pues lo habían vaciado de todo, le habían vaciado todas las piezas patrimoniales y todo porque estaban restaurándolo. Y lo de siempre, el típico suplete que se va de la mano y prendió fuego. Afortunadamente lo apagaron muy rápido y no sufrió mucho sobre la marcha. Los británicos, que como digo yo, serán lo que sea, pero en esta de la mar son de chapó, deberían de tardar segundos en decidir que esto hay que ponerlo como estaba. Restaurarlo inmediatamente y aquí no ha pasado nada. Y ahí está. Lo pusieron a punto, luego le volvieron a meter todos los mascarones y todas las cosas, y ahí sigue siendo, hoy por hoy, uno de los barcos más queridos por allí, muy visitado el Castizar, porque por las connotaciones que tiene, porque era un barco rapidísimo. Debía de ser majestuoso ver estos barcos, con un montón de palos y un montón de velas a toda velocidad, dejando atrás a cualquier barco de cualquier tipo de propulsión. Hasta que, claro, el vapor se impuso, las máquinas mejoraron de rendimiento y llegó un momento que ya no hubo nada que hacer. Pero bueno, ahí está. Y como él, cito algún clipper más, sí. También visité en los años 90, en invierno, un frío horrible, en Ámsterdam, un barco más antiguo. Un navío. Que no sé si era de verdad antiguo o maravilloso también, verde, sobre todo verde, es lo que más recuerdo. Sí, ese barco, sé cuál es, si mal no recuerdo, porque no me acuerdo de los 101, pero me parece que no lo cito, pero lo he visitado y tengo, seguramente habré hablado de él en otro sitio, pero es un barco metálico, es un barco ya de propulsión mecánica, ¿no? Sí, sí. Pues eso es. Que alguien había traído de Nueva York y yo la pillé nuevecita en ese invierno. ¿Alguna pregunta más? Yo querría hacerte una pregunta, Marcelino. ¿Cuál es el más antiguo de todos los barcos que citas que tienen en el libro, por favor? Bueno, los dos barcos más antiguos son los dos barcos vikingos, aquí hice referencia, aunque no se puede decir que sean exactamente barcos museo, son piezas de museo, pero son del siglo IX, del 800 y pico, tanto el barco de Gostad como el de Osever. Se conservaron muy bien, están estupendamente, aparecieron en enterramientos, fueron barcos funerarios. Uno de ellos es muy característico porque tiene en la proa y en la popa unas volutas, que la proa es una serpiente enroscada que va por todo el barco, y en la popa las volutas son la cola de la serpiente. Estos barcos están en el Museo de Oslo, en el Museo de Barcos Vikingos, justo con otros barcos y junto con piezas que había, porque había muchas piezas y algunos esqueletos y esas cosas. El barco grande ya de consistencia que cito, que no lo he nombrado aquí, es el Vasa, que fue del siglo XVII, es el galeón construido en Suecia. Este se conserva en el museo. Este barco tiene una historia rocambolesca, si se puede decir que tiene historia, porque casi no tuvo tiempo de tener historia. Fue un barco, lo hicieron los suecos, y ya sabe, barco grande, ande o no ande. Y había que hacer un barco grande, un barco bonito, bien armado, muy lindo, y tal. Y cuando estaban haciéndolo el rey de Suecia, que lo hagan más grande, venga, tira para arriba más cubierta. Que le metan más cañones, venga, más cañones. Aquello de la estabilidad, digamos que... Luego al final había que meter lastre, pero ya no le quedaba sitio para meter tanto lastre. Eso sí, lo decoraron bonito, lindo, verdad. Brille a tope. Un mascarón de proa, un león impresionante. Unas cariátides a popa en varios pisos maravillosas. Unos colores por los lados, un montón de cañones de bronce brillantes, y aquello era una preciosidad, el Vasa. Era una obra de arte, era el orgullo del país contra los otros del Báltico, para demostrarle aquí yo hago barcos, soy fuerte, además los hago lindos de verdad.
y lo echaron a la mar, un día de sol y moscas, maravilloso, y estaba todo el mundo en el puerto, asomado allí, y allí lo fueron a ver, estaba el rey, estaba Toquis, que vamos, y allí salió el barco maravilloso, con todas las velas, brillando los bronces, brillando las portas de los abiertas, las velas al viento, las flámulas, las banderas, todas las figuritas perfectas, mucha gente a bordo, todos contando allí, saludando y tal, dale que me voy, y salió el barco navegando, navegando, y en un momento vino una brisa e hizo así, ¡pum!, y le entró agua por las puertas de abajo y ¡zas!, se fue para abajo. Y todo el mundo dijo, ¡oh!, y eso, y adiós. Nunca volvieron a ver el barco. Esa es su historia, duró un cuarto de hora. Luego, con campana esta neumática, ya sabe, ya entonces la usaban los buzadores, rescataron muchos cañones, porque los cañones valían un pastón, era bronce, y el bronce era caro entonces, lo sigue siendo ahora, y rescataron cosas, pero ahí el barco se quedó, se fue enterrando en fango, mucho frío, no hay animales xilófagos, y ahí se fue enterrando, hasta que alguien dijo, vamos a buscarlo, lo buscaron y tal, y lo encontraron, y lo sacaron. Pero claro, después de estar siglos debajo del agua, pues esas maderas, a poco que se sequen, desaparecen. Y entonces el problema fue conservarlas, terrible. Hoy se conserva este barco en un museo que se hizo para él, junto con piezas expuestas por allí, de lo que tenía, porque era una verdadera maravilla. Y si ustedes entran en Internet y ven VASA, VASA, barco y tal, y lo verán. Y es una maravilla. Y ahí está. Ese es muy antiguo, pero no se puede ver por dentro, o sea, no se puede pisar, porque claro, si uno se mete dentro, como dicen por mi tierra, se esfonda. Hay otro que ya sí es antiguo y está ahí, es el Victory. El Victory es de finales del siglo XVIII. El Victory fue el barco insignia de Nelson en Trafalgar, ya a principios del XIX. En 1805, fue ahí donde Nelson pues murió, recibió un tiro que le mandó un francés desde la cofa de uno de sus barcos. Pues ese barco se conserva como un museo, está en Portsmouth, en el sur de Inglaterra. Ya digo yo que los ingleses son rarísimos, conservan cada cosa que vaya por Dios. Pues ahí está el Victory, impresionante. Los americanos también tienen otro que es de finales del 18, tiene castaña, que es, ¿cómo se llama? El que está en San Diego, el Constitution. El Constitution que está en San Diego era una fragata que le llamaban el Ironsides, costados de hierro, no era que fuera de hierro, era de madera, pero madera dura, era un barco de cuidado, que las balas le rebotaban. Y hizo un gran papel y demás, y lo conservaron. E incluso llegaron cuando cumplió un centenario, lo restauraron y navegó, y está en Boston. Estos son los más antiguos. Luego ya hay barcos que ya nos metemos en el siglo XIX, que hay muchos, el Constellation y otros muchos, pero en fin, los barcos más antiguos son estos. De los que yo cito en mi libro, que a lo mejor resulta que luego escarbando por ahí encuentro alguno más, pero bueno, difícil sería. Ignacio. Perdón un momento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marcelino. Han mencionado varios barcos, varios veleros y tal así por su grandeza y su tamaño, pero no han mencionado, por ejemplo, el Valmy, un velero francés de más de 5.000 toneladas, que era uno de los más importantes que tuvo la Marina francesa y que se construyó en Francia. Ese no te... Perdón, ¿qué barco has dicho? Valmy. No, yo creo que no me parece que era un velero ahí. de más de 5.000 toneladas que llevaba cañones, llevaba tal y que se construyó justamente en Francia y que era uno de las referencias de la Marina francesa. Ya, pero vamos, está ahí, entre los 101 están lo que le tocó. No recuerdo citarlo. O sea que no tuvo la suerte, yo qué sé. O sea que no... Perfecto. Ignacio, por favor. Simplemente un comentario respecto a Cervantes Saavedra,
que pertenece a la familia de José Cela. Javier es aquí el gran jefe. O sea que, yo con ese barco he organizado, con mi barco también, que tenía 41 pies, pues, y una flota de marines, organizamos una vuelta a Ibiza. Y llegamos a Ibiza y yo tengo la foto tomada desde mi barco de Cervantes Saavedra con todas las velas desplegadas, la tengo como pantalla de mi ordenador y así la puedo ver todos los días. Y está el barco, es una maravilla en condiciones, pertenece a la familia Segovia. Felipe Segovia fuera presidente de la Liga Naval Española y compañero mío rotario del mismo club, o sea que éramos muy amigos y ese barco pues lo destinaba, si no recuerdo mal, a la enseñanza, llevaba a chicos en verano y los formaba y tal. Y ahora pues es responsabilidad de la universidad el barco que está efectivamente en Valencia. Nada más que un comentario. Muchas gracias. Marcelino, una curiosidad. El crucero... ¿Se oye o no se oye? Sí, sí. Perdona. ¿Alguna pincelada sobre el crucero Aurora en San Petersburgo? Sí, sí, sí. Al crucero Aurora, sí. He escrito y he dado conferencias sobre Aurora. Le tengo un cariño especial, no sé por qué. Pero bueno, porque fue el que pegó los tiros allá en aquella revuelta. Y lo siguen conservando en San Petersburgo, frente a la Escuela Naval. Es un barco, le tiene mucho cariño allí. Es un crucero ruso que escapó fue uno de los pocos que se salvaron de Tsushima, de la batalla de Tsushima, que fue un desastre. Fue aquella flota rusa que salió del Báltico, pasó por Vigo, estuvo ahí en Vigo, hubo bailes y demás, pero aquello fue un desastre. Y pasaron por Sudáfrica, un viaje inmenso, llegaron allá, los esperaban los japoneses, y los japoneses le pegaron unas pasadas que acabaron con la flota, y de los pocos que escaparon fue el Aurora. Y el Aurora pues se ha salvado, se salvó del soplete y hoy lo tienen los rusos como oro en paño y la verdad vale la pena verlo. Está en San Petersburgo y es uno de los monumentos y barcos museos que allí tienen. Y lo tienen muy bien. Claro, luego la restauración, que ya lo dice todo el mundo, porque era un barco remachado, ahora le sueldan las planchas, ¿no? Cuando van cambiando planchas y las sueldan. Dicen, había que remacharlas. A lo mejor ya no quedan remachadores, yo qué sé. Pero bueno, se van conservando y efectivamente yo lo he visto y lo tienen allí como oro en paño. Javier. Sí. Y quería, bueno, en primer lugar, Marcelino, felicitarte, ¿no? Lógicamente por el libro y sobre todo, bueno, pues por tener la colección de libros que conozcamos también todos. Ahora cuando tengamos el libro y verlo y saber dónde están, ¿no? Y si pasas algún día, pues verlo y conocerlo, que también creo que es interesante. Lo que pasa es que yo lo único que quería dejar aquí como cuestión que hemos visto hoy, hemos hablado, sobre todo como hablamos del barco de la Universidad Camilo José Cela, el Cervantes Saavedra, hay que ser muy Quijote, ¿no? Para tener un barco ahora mismo de este tipo. Y es muy, muy dificultoso, es porque en este caso la propiedad, o en su momento, pues le dijo que le gustaba ese tipo de barco y dijo, bueno, pero ahora mismo los barcos de este tipo son todo pérdidas, eso lógicamente, por mucho que estés ahora mismo 24 horas navegando y alquilando y tal,
Bueno, yo creo que la única sí que tuvimos a un poco más de superávit, si por decir, y no llegaba, es cuando tuvimos el contrato con la serie El Barco en Antena 3, y eso, y no llegaba, y fíjate que pagaban una cantidad, eran 300.000 euros y todo el tema, pero fíjate lo que te cuesta mantener un barco de este tipo. Es un atractivo muy importante y muy interesante, eso sí, porque cada vez que íbamos a navegar, ya hemos ido con la gestión a diversos puertos, llegabas al acuerdo de que te decían, no, por supuesto, no le vamos a cobrar nada, pero a cambio déjenos ver el barco. Por la mañana tienes un pasillo de gente que la gente le gusta ver los barcos de este tipo. Ya habéis visto el buque escuela que tenemos, ¿no?, en la Armada, y cuando vayan por cualquier sitio es que hay colas para ver en Barcelona, en Santander, el Cano, ¿no? Y cualquier tipo de barco como este llama la atención y la gente quiere conocerlo. El tema es cómo lo que gestionas y cómo se puede llevar a cabo. Es difícil. Yo recuerdo en Madrid hubo un proyecto, me acuerdo, de Santísima Trinidad. Sí. Yo recuerdo, yo en aquel momento yo tenía responsabilidades en la administración pública, estaba en Madrid, me vino a proponer el tema justo de ponerlo. Me acuerdo que la propuesta de hacerlo en Colón. Sí. Entonces, o en la Casa de Campo, ¿no? No, en Colón. En principio en Colón me comentaban y tal, había varios empresarios, me preguntaban en la Comunidad de Madrid, y bueno, y ahí estaba como responsable de toda la promoción de la comunidad y esto en general junto. Entonces la idea era de que, bueno, yo lo veía bien, en principio, muy precioso, porque sería aquello, venir a Madrid, en el centro de Madrid, y ver ese tipo, que eran los más grandes que ha habido, de la Santísima Trinidad, una preciosidad de barco. Y bueno, pero luego, no sé qué pasó, luego hubo unos problemas económicos, ahí como vienes, ahí está el tema, y se nos fue para abajo, pero sí que teníamos el tema y los vistos buenos y todas esas cosas, y a mí me gustaba aquello, pues bueno, pues adelante, igual que los castillos me tocaba, pues bueno, otro castillo, no sé qué tal, bueno, pues en este caso yo creo que es interesante. Por eso digo que es complicado. Creo que lo bonito es que hubiera un apoyo, no sé, general, unas propuestas, pues de todos, y una unión de empresarios que dijeran, voy a perder dinero, pero vamos a ver que sea muy bonito, y que esto lo hemos hecho nosotros y hemos conseguido llevar a cabo. Pero bueno, eso es lo que hay. Ya, muy bien, está bien. Mira, el Cervantes Saavedra lo conocerán todos ustedes, ahora con lo que dijo Miguel Javier Aragón. En Antena 3 era aquello que se llamaba la Estrella Polar, si mal no recuerdo. El barco, aquella serie de un barco que de pronto despiertan y están solos en el océano, no hay nadie, están allí perdidos y tal, y ahí se desarrolla la acción. Pues ese es el Cervantes Saavedra. Efectivamente, el tener ese barco que lo adquirió Segovia, así un poco ya para la Liga y demás, que yo estaba entonces ahí y dice, pero oye, nosotros somos la Liga, no somos armadores, ¿esto qué es esto? Bueno, efectivamente, si se tiene ese barco hay que tener una oficina de gestión y llevar un management muy bueno. Yo he asistido en los últimos tiempos 2 veces en Coruña, en mis estancias por allí en verano, a 2 concentraciones de grandes veleros en Coruña. Me hinché de fotos. Muchas de las fotos que salen aquí o que he publicado en muchos libros son de ahí, de esa época, porque además se visitaban. Y ahí había barcos históricos y barcos, grandes veleros, tall ships que le llaman, barcos altos en inglés. Pero que los hay enormes, y son entre ellos pues algunos de estos buques escuela ya muy conocidos, como el Cuauhtémoc, que lo he visto ahí, el que se pegó con el guante de Brooklyn, el mexicano, y muchos otros, y otros más pequeños, pero todos van ahí. ¿Y cómo van? Ahí pues lo gestionarán, habrá subvenciones o no sé, pero van de muchos países, se juntan esos barcos y demás. Yo creo que el Cervantes Saavedra nunca estuvo en ninguna concentración de esas, de grandes veleros, que yo sepa. A lo mejor estuvo, pero no recuerdo. Pero estos de grandes veleros, ¿qué digo yo? Ya, pues eso, la gestión, claro, no es solamente tener el barco, es tener una oficina en tierra. Yo es que no me meto en esto, tengo ciertas ideas, lógicamente, pero tener un barco así, como si tuvo en principio un poco por capricho, a mí me parecía pues eso,
difícil, porque efectivamente no esté en el barco, es que luego hay que pagar a la tripulación, hay que mantener el aparejo, hay que mantenerlo todo, hay que mantenerlo en actividad, no es tan sencillo, y entonces hay que sacarle un rendimiento. Y yo creo que hay empresas, yo lo he visto en estas concentraciones de grandes veleros, que llevan por ahí, se dedican al turismo, llevan turismo caro, pero el turismo que luego son los que mueven el aparejo. O sea, los turistas son parte de la tripulación, menos unos cuantos expertos, la tripulación son los turistas, que les dan unos cursos y luego van bregando por allí y demás, y montan sus guardias y todo eso. Pues eso es lo que habrá que hacer, pero vamos, el barco en sí es un barco muy bonito, un barco de 50 metros, creo recordar, de eslora, bergantín goleta, 3 palos, creo, para aparejo cruzado en el trinquete y cangrejas en mayor y mesana. Consiguió la cédula de navegabilidad, o como le llamen, tuvo sus problemas y ahí está. Pero, en fin, lo demás es gestión y eso tiene que ser expertos y demás. En cuanto al otro barco que decías, el otro era, que no salga de aquí, era una chapuza. No era un barco, era un edificio que le llamaba el Santísima Trinidad, era de Gracia Menocal, que nos vendieron el producto y a mí me llamaron del Ministerio de Defensa, pero ¿cómo quieren hacer un barco en la casa de campo? Y dije, mire, no es un barco. Pero entonces, ¿qué? Es una cosa construida en tierra con la forma de un barco, pero entonces no es un barco, no navega, no tiene forma de barco, es un edificio con forma de barco y le llamaba el Santísima Trinidad. Y aquello, yo le dije, mira, esto no tiene ni pies ni cabeza, necesita algo mucho más profundo que todo esto. Y la idea sería bonita, construir el casco de un barco en tierra, con la forma del barco, pero necesitaba unos estudios y él lo que tenía eran unos dibujos hechos por alguien, 4 o 5 dibujos y nada más. Y claro, con eso no se va a ningún lado. O sea, la cosa es que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Él lo vendía como barco. Y yo le decía, esto no le puedes llamar barco. Un barco, para que sea barco, tiene que tener 3 condiciones. Un barco tiene que tener flotabilidad positiva. El submarino también la tiene, lo que pasa es que luego ya rellena los tanques y va un poco para abajo, pero lo regula y tiene flotabilidad positiva. Menos los 80, que estos iban directamente al fondo, pero eran aparte. Tiene que tener flotabilidad positiva. Tiene que tener propulsión, que puede ser con velas, puede ser con remos, puede ser con propulsión nuclear, puede ser con chorro de lo que sea, pero propulsión. Y tiene que tener capacidad de variar la dirección del movimiento, cazando las velas, con un timón, toberas orientables o lo que sea. El barco de Gracia Menocal no tenía ni flotabilidad, ni propulsión, ni sistema de gobierno, no tenía nada, era un edificio. Por lo tanto, yo, que tenía que tener montones de llamadas, yo estaba en el museo entonces y estaba el tío dando la lata y yo tenía que decir a todo el mundo que no es un barco y tenía que explicarles y me decía, ¿y por qué le llama barco? Y yo le decía a él, no le llames barco, di que quieres hacer un museo con la forma de un barco y demás, pero no, porque si yo le doy eso es un barco, y dice, no, un barco, y yo le daba el rollo este que te cuento a ti, o que les estoy contando a ustedes, pero no entraba por la tira. ¿Qué le vamos a hacer? Y claro, no salió adelante, aquello no tenía ni pies ni cabeza tal como lo vendía. Bueno, por un lado, lo que hay ahora mismo en Ámsterdam, delante del museo, es una réplica de un buque que se llamaba Ámsterdam, de mitad del siglo XVIII, de la BOC, y es de lo que hay ahora. Pero bueno, la pregunta es, parece que has promovido la posibilidad de invertir en desarrollar el patrimonio naval y en ese sentido, si eres partidario de, teniendo en cuenta que siempre hay un coste de oportunidad, de invertirlo en réplicas y en su caso, o da igual si la respuesta es afirmativa o negativa, si tuvieras que invertir en una réplica, ¿qué barco replicarías? Y yo qué sé. Mire, las réplicas están de moda. Ahora están construyendo una nao en el País Vasco. Y la están haciendo, al parecer, escala 1:1 y con mucho rigor. Se llama
Sí, bueno. Está por ahí el galeón Andalucía. Hay una nao Victoria, que le hicieron en Isla Cristina por ahí. Hay barcos. Y se están haciendo réplicas. Han hecho una réplica del Mayflower, que yo sepa, aquel que fue a lo del pavo allá a Estados Unidos, la cena aquella, la Thanksgiving Day, la cena de Acción de Gracias. Está de moda lo de hacer réplicas y está muy bien. Y si se hacen bien y con rigor, me parece bien. Yo solamente aquí he citado la réplica del Dingyuan chino porque me llamó la atención, porque es un crucero, un acorazado de hierro del siglo XIX que lo hicieron tal cual, escala 1:1, y que le echaron valor, pero los chinos también son muy especiales para eso, ¿no? Hacen verdaderas virguerías, ingenierías, hacen de todo. Y yo soy partidario que se hagan réplicas, son estupendas, pero requieren estudios muy grandes. Hay empresas que las están haciendo muy bien. Hace tiempo se hizo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales una especie de congreso en el que yo participé de la construcción de réplicas de barcos. O sea que es algo que sí se está haciendo y es interesante. Yo aquí no las nombré. Están, por ejemplo, las naus de Colón en Huelva. ¿Cómo le llaman? El puerto de las Carabelas o algo así. Sí, hay en la Torre del Oro, tienen allí un galeón enfrente y se ve, y además están muy bien hechos, dan el pego, tienen escondido el motor, porque claro, hoy por hoy necesitan, para poder navegar, pues necesitan esas cositas, se les esconde y demás. Sí. En cuanto a lo que... ¿A qué barco replicaría yo? Pues no sé, no tengo ni idea. O sea, a cualquiera. Hombre, barco de vela mejor. Aquí se habló del Santísima Trinidad. El Santísima Trinidad era un verdadero monstruo. Fue el barco más grande del mundo. Yo no aspiraría tanto. Se está hablando de que están intentando, y yo no sé cómo está ahora, hacer una réplica del bergantín Galveston, el de Bernardo de Gálvez, con el que entró en Pensacola. No lo sé. He leído cosas y que había muchas discusiones técnicas, porque luego no se sabe exactamente cómo era, ¿no? Y hay que hacer mucha arqueología documental para saberlo. Pero, en fin, es algo que sí, que está teniendo auge, requiere mucho dinero, requiere mucho estudio, mucho rigor, muchas ganas de hacer bien las cosas y evitar lo que está pasando a veces, que luego dicen, no, esto le ponemos el palo de hierro, lo cubrimos así con chapa de madera, parece de madera y esto cuela y tal. Y entonces empiezan a hacer chapuzas y lo que sale pues es algo que tiene un parecido desde lejos en la foto, pero que no es una réplica. Pero sí, es algo que se está haciendo mucho y con el tiempo se harán más. Se harán más. Y es una forma de ver, porque además los barcos estos antiguos es dificilísimo conservarlos. Yo tengo entendido que yo hice una mención del Victory, que está en Portsmouth, y al parecer, claro, es del siglo XVIII y es madera y está en seco. Y claro, pasan los siglos y la madera se reseca. ¿Qué se le va a hacer? Por mucho que se le moje y demás, y se va resintiendo y les cuesta. Lo del Basa, por ejemplo, es dificilísimo, porque se deshace después de tanto tiempo en el agua, pues reacciona con el oxígeno del aire y todas esas cosas. No es fácil, y muchas veces pues se piensa en réplicas para ver cómo era un barco de otro tiempo. En fin, no sé si con esto he contestado. En cuanto a lo que yo replicaría cualquiera, el que sea. Última pregunta. Hola, nada, súper breve. En primer lugar, enhorabuena, por supuesto, a Marcelino. Y hablando de réplicas y de desguaces, quería recordar que si no se cuida nuestro patrimonio naval, realmente tampoco se cuidan las réplicas, porque la nao Santa María, que replicó Guillén Tato, creo que era una réplica, según tengo entendida, muy bien hecha y muy bien cuidada, se abandonó y acabó hundiéndose, creo que frente a Villajoyosa, creo recordar.
Y por otro lado, lo que comentabas del Basa, que efectivamente es un ejemplo emblemático sobre el problema de rescatar o no el patrimonio naval sumergido, porque aunque tiene un museo estupendo y recibe muchísimos visitantes cada año, aquello es un pozo sin fondo de dinero, porque no se consigue estabilizar. Han estado durante años inyectando diariamente, todas las horas del día y de la noche, PEG, y no se ha conseguido estabilizar. Lo que dice es que no dejan subir a la gente porque se hunde, es que es literal. Entonces eso, el problema de a veces se dice, ¿y si sabemos dónde está el galeón, el que sea, por qué no lo sacamos? Por eso, por el ejemplo del Basa. Únicamente nada, comentar esos dos casos y por supuesto darte la enhorabuena. Sí, y aquí ahora que dices eso me recuerda el caso del barco de Mazarrón. Hay un barco ahí en Mazarrón que ahí se queda, y ahí lo estudian, porque saben que en cuanto lo saquen, pues se va a deshacer, va a desaparecer. Y entonces... Bueno, en el arco hay parte, yo creo. Yo creo que la gran parte del barco está allí. Sí, se llama... Sí. Lo que quiero decir, ya para terminar, es que por fin Cartagena, que se hablaba de un submarino, que se quería poner un submarino de los Dafneo, Agosta, entre el Museo Naval de Cartagena y el pabellón en el que está el Peral. Bueno, ahora, por lo que he visto, se va a conservar como un museo el Tonina, pero se va a poner como museo en el Espalmador, en los túneles del Espalmador. Y al parecer va a ser, bueno, al parecer no, según todo lo que he visto, es único en el mundo. En el Espalmador, espalmar quiere decir carenar, por si nadie lo sabe, yo tuve que mirar en el diccionario, que es arreglar la obra viva. Bueno, pues ahí había unos túneles, pero estaban vacíos, no sé lo que habrá ahí, nunca los vi por fuera. Pues ahí van a preparar un túnel, están con eso, y este submarino que llevaba en el Syncrolift, en el carenero de Cartagena, una porrada de años ya inoperativo, pues están restaurándolo, al parecer ya está muy restaurado, y lo van a poner ahí en el túnel, y entonces pues va a ser un museo muy bonito, si es verdad. Y ya está la defensa, está Cartagena, está la comunidad, y está todo el mundo metiendo baza y dinero y demás para hacerlo. No sé en qué estado está el proyecto, pero creo que será muy interesante y único en el mundo, porque se hicieron muchos túneles para submarinos, pero terminó sobre todo la Segunda Guerra Mundial y se usaron para otras cosas, o se cerraron, o se hicieron pubs o sitios para tener champiñones, yo qué sé, pero no un túnel de esos con submarino parece que va a ser único. A ver si damos la campanada en algo de esto, de barcos museos, que yo ya digo que tenemos una asignatura pendiente y al fin y al cabo el barco tampoco es que sea muy grande, aquí submarinistas lo saben, es pequeñito, de lo más pequeñito que hay, que era claustrofóbico, estaba forrado por dentro porque uno se dejaba la frente, se andaba por dentro, pues se iba pegando de cabezazos con todas las tuberías y demás. Pero es como un submarino igual que el que está en Torrevieja, que tiene un éxito enorme. No sé yo si tienen problemas de mantenimiento del barco, que me dijeron que a lo mejor tenía filtraciones y tal, pero la gente está encantada, mucha gente lo ve y ahí está. Va. Bueno, en nombre de la Real Academia de la Mar expresamos nuestro agradecimiento al Instituto de la Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España hace viable poder utilizar este salón para nuestras actividades. Agradecemos su presencia en esta presentación que damos por concluida, rogándoles nos acompañen en la colación de hermandad que se servirá a continuación en la planta baja. Buenas noches.